dice bases para ser un cristiano evangélico. El tema es bases para ser un cristiano evangélico. Entonces, ¿qué bases un cristiano tiene que tener, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, bases. ¿Este edificio tiene un base o no tiene un base? Tiene un base. ¿Qué sostiene? Las zapatas, ¿no es cierto? Porque si en ese base donde hemos plantado se llama zapatas, ¿no es cierto? Ahí está cemento y piedra. Entonces, han cavado para colocar zapatas. Esa es la base fundamental, ¿no? Donde soportan. Y aquí, hermanos, espiritualmente dice bases para ser un cristiano evangélico. Y a ver, esas bases, ¿qué serán esas bases? ¿Qué bases tiene que tener un cristiano? ¿No? Dice, haber encontrado el camino de la vida. Aquí este evangelista dice, haber encontrado el camino de la vida. Primer paso, ¿no? O primera base. 2, tener la seguridad de la vida eterna en Cristo. Repito, tener la seguridad de la vida eterna en Cristo. Entonces, nuestra vida eterna debe estar totalmente seguro, hermanos. 3 dice, haber recibido a Cristo como su Salvador, ¿no? Entonces, esos son los bases, hermanos, en donde tenemos que mantener. Y por último dice, mantener una buena relación con Dios. Esas son las bases de un cristiano evangélico, ¿no? Estamos hablando de un cristiano evangélico. Entonces, hermanos, esas bases quisiera en esta tarde podamos compartir. Dice, un cristiano es una persona que cree en Cristo, él le sigue. Como hemos visto esta mañana Mateo. Esto es una decisión personal. Nosotros nos hemos decidido personalmente estar acá, seguir a Cristo, no veo, o alguien nos ha obligado. Ninguno, ¿no? Personalmente hemos aceptado seguir o llevar ese nombre, ser cristiano evangélico o cristiano, ¿no? Entonces, hermanos, ese voluntariamente o personalmente cada uno hemos aceptado. Un cristiano es uno que vive una vida limpia y recta. Entonces, hermanos, la vida de un cristiano, ¿cómo es su vida? Es un cristiano que vive una vida limpia y recta. Eso estamos cumpliendo, ¿cierto? Todos los cristianos tenemos una vida limpia y nuestra vida también debe ser recta. ¿No? ¿Qué pretendo? Dice, ¿no? ¿Cuáles son las bases para ser un cristiano evangélico auténtico? Lo que he mencionado, ¿no? Haber encontrado el camino de la vida eterna. Tener seguridad de la vida eterna en Cristo. Haber recibido a Cristo como su Salvador. Y mantener una buena relación con Dios. Esas son las bases fundamentales para un hijo de Dios, para un cristiano que está en este camino, ¿no? Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a utilizar nuestras Biblias, nuestras referencias. Busquemos, hermanos, luego de Jeremías, del profeta Jeremías 21:8. ¿Qué dice, hermanos, en la Biblia? Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, ¿no? Donde dice haber encontrado el camino de la vida. Tenemos que encontrar el camino de la vida. Esa es la base fundamental de un cristiano, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros, camino de vida y camino de muerte. Así un día el Señor nos ha puesto dos caminos, ¿no es cierto? Un camino de muerte y un
camino de vida. Y un día el Señor nos ha mostrado este camino estrecho y hemos personalmente aceptado seguir por este camino, ¿no? Entonces, hermanos, y eso es lo que Dios, por su gran misericordia, ha hecho con cada uno de nosotros. No hay muchos caminos, solamente hay uno y es Jesucristo, es el que lleva al camino de la vida. No hay otro, hermanos y hermanos. Esa es la base principal de cada cristiano. Entonces nosotros tenemos que estar seguros en este camino de la vida, ¿no? Si no, tú lo tienes, has encontrado el camino de la vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que encontrar este camino de la vida. No es fácil, ¿no? Y cuesta, hermanos, esfuerzo, cuesta el tiempo, entonces es posible. No digamos que es imposible, ¿no? Encontrar este camino de vida es posible. Y también en el Evangelio Juan nos habla igual 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces acá nos está confirmando nuestro Señor Jesucristo. Entonces este camino, hermanos, de Jesús, el cristiano, el hermano nuevo que en esta tarde, mire, no tiene, no conoce ese perdón de pecados, no es nacido de nuevo, está en ese crecimiento, hermanos, está en ese seguimiento de tener la vida eterna. Y entonces acá aquí dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces, hermanos, y este camino nosotros todos tenemos que encontrar camino de vida. En otras palabras, encontrar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino. Jesucristo es el camino, ¿no? En otras palabras, lo que nos dicen, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, por el Jesucristo. Es como un puente, se ha puesto por nosotros ese acceso para poder llegar al Padre. Entonces, hermanos, y esa es la base número uno para un cristiano, conocer este camino de la vida. Hemos visto en Jeremías, y no solamente San Juan, también en otros contextos bíblicos hay en el Evangelio. Entonces, esa es la base más importante. Solo Jesucristo es el que ofrece la verdadera vida. O alguien más ofrece, hermanos, la vida eterna. ¿Quién más nos ofrece una verdadera vida? Solamente Jesucristo, no hay otro. No hay otro hombre, no hay otro Dios que nos ofrece la vida eterna. Si quieres ser cristiano auténtico, tienes que encontrar ese único camino, quien es el Jesucristo. Entonces, hermanos, esa es la base fundamental de un cristiano evangélico. ¿Estamos entendiendo, hermanos y hermanos? Conocer, ¿no?, a Jesucristo, estar en ese camino de vida. Esa es la base fundamental de un cristiano para poder cumplir, hermanos, la gran comisión, para obedecer a Dios, para cumplir todo, ¿no? Desde ahí en parte, hermanos, importante conocer este camino de vida. Es posible. Si no puede hasta ahora encontrar, un poquito más, hágalo ese esfuerzo. Quizá nos falta algo más adicionar ahí. ¿Qué sería? Hasta aquí no hemos podido encontrar el perdón de pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Quizá un poco más doblar rodillas, quizá podamos ayunar, ¿no? Y así podamos, hermanos, encontrar. Esforzarnos, en otras palabras, ¿no? Entonces, hermanos, es posible. Estamos tocando las bases de un cristiano. Esa es la base fundamental, hermanos, conocer ese camino, conocer a Jesucristo. Otro camino decía tener la seguridad de la vida eterna en Cristo. La vida eterna, hermanos, tenemos que estar totalmente asegurados. Nadie en esta tarde, hermanos, puede dudar de esta vida eterna. Y para ello, hermanos, vamos a ir a San Juan, Evangelio Juan, 5:24, donde dice tener
la seguridad de la vida eterna. Un cristiano tiene que tener esta vida eterna seguro. Y dice en el 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué tiene, mis hermanos? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No? Esa es la segunda base de un cristiano evangélico. Un hermoso texto, ¿no? De cierto os digo. ¿Quién dice esto? Jesucristo mismo. No dice, hermanos, el apóstol Pablo, no dice Pedro, sino Jesucristo mismo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creemos a nuestro Jehová Dios, ¿no? Que Jehová Dios a su Hijo Jesucristo ha enviado a este mundo para salvar a la humanidad. Sabemos, creemos, hermanos, entonces, el que cree a Jesús, a su Padre, que dice, hermanos, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Hermanos, miren, nosotros ya no vamos a tener esa condenación. Esta mañana estábamos viendo, hermanos, el estudio. Qué hermoso es prepararnos. Y quizás también, hermanos, tiempo nos falta. Yo quisiera, hermanos, también en un año, no sé, hemos empezado a entrar a este estudio de la panorama bíblica, ¿no? Es importante que conozcamos este panorama bíblica. Esto no puede ser adorno en las iglesias, ¿no? Yo pienso eso, no debe ser adorno, sino cada uno tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer. Usted tiene que hablar desde el inicio hasta otro fin, ¿no? Entonces, hermanos, esta mañana decía nuestro hermano Fuero, ¿no? Va a haber resurrecciones, ¿no? Entonces, esta mañana lo que estábamos hablando de Apocalipsis 21, ¿quiénes resucitarán? Va a haber una resurrección, ¿no? ¿No? Para milenio. Hermanos, en la Biblia, los que van a morir en el tiempo de gran tribulación. Nosotros, mira, no, para mí no es importante ver cómo hacer la gran tribulación. La iglesia, hermanos, vamos a estar, hermanos, arriba. Cuando vamos a partir, nosotros vamos a estar en este lugar. Cuando vamos a estar en el cielo, ese momento aquí va a pasar, hermanos, la tribulación. Y entonces nosotros tenemos que asegurar, hermanos, nuestra vida, como dice acá, de cierto os digo, el que cree mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y entonces nosotros, en el arrebatamiento, en el rapto, la iglesia va a ser arrebatado. Y entonces nosotros no vamos a estar en el tiempo de tribulación, lo que va a pasar. Sí, los que han rechazado, los que no se han preparado, los que se han descuidado, hermanos, espiritualmente, sí van a participar en el tiempo de tribulación. No estamos cerrando tampoco que no hay salvación. Va a haber salvación todavía, pero va a ser muy difícil, esa predicción hemos escuchado. Va a ser muy difícil. Ahí van a ser decapitados, ahí van a ser, la salvación va a ser con la sangre, ¿no? Entonces, hermanos, y así va a ser, pero nosotros, miren, no tenemos que esperar eso, o alguien quiere esperar. No, nosotros tenemos que prepararnos para el arrebatamiento, cuando el Señor va a venir a las nubes. ¡Ay! Y ese debe ser nuestra meta, ese debe ser, hermanos, el objetivo de cada uno de nosotros, no dudar. Tener la vida eterna, porque nosotros hemos pasado, hermanos, de muerte a vida, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces nosotros estamos seguros, hermanos, eso es lo que yo quiero que cada uno tenemos que en este tiempo, estando con vida, viviendo en ese tiempo de gracia, aprovechar, conocer, tener esa seguridad, nuestra vida eterna. Hermana María.
La vida eterna. ¿Y qué es la muerte? Una interrupción. Mm. ¿O qué? Un Una, cambio de domicilio. sí, es una pausa, ¿no es cierto? ¿No? Una pausa. Sí. Entonces, hermanos, el Jesucristo mismo con su boca habló esto, ¿no? De cierto os digo, el que oye, cree mi palabra, ¿no? El que me envió, tiene vida eterna. Tenemos vida eterna, hermanos, desde que hemos conocido al Señor, ¿no? Entonces, dice, tenemos que ser seguros, no tenemos que dudar, pero que conozco, tengo, no tengo, hay una duda, pero hermanos, tenemos que asegurar, ¿no? ¿Y cómo se ve, hermanos, una persona? ¿Dónde se ve, hermanos, una persona que conoce? Yo veo, hermanos, cuando una persona dice, no conozco al Señor todavía, pero podamos ver en su conducta, podamos ver en sus testimonios, podamos ver su responsabilidad. Y entonces hay una persona que se tiene temor, se tiene miedo ya a Dios. Está siempre los domingos con ese temor aquí en la iglesia, está dando testimonios. ¿Quién da? Testimonio, ¿quién da? El Espíritu Santo, aquel que conoce. El que no conoce no daría pues testimonio. Entonces, ese es, hermanos, tenemos que asegurar. Acá dice, estamos hablando de la base, de las bases, ¿no? ¿Qué bases tiene que tener un cristiano para que se afirme, para que esté seguro, para tener dice, la seguridad de la vida eterna en Cristo? Ese tiene que ser seguro, no tiene que haber duda. Y el mismo Juan, igual 10:28, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Igual acá dice Jesucristo, hermanos. Hay una seguridad, lo que nos dice, nos afirma nuestro Jesucristo. Juan 10:28. ¿Han encontrado? Y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos ha dado vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Desde que hemos conocido, a ver, quisiera que me entiendan esta palabra. Yo mismo, hermanos, como decía, un poco había una confusión, ¿no es cierto? Desde que hemos conocido al Señor, desde que nos ha perdonado de nuestros pecados, desde que hemos aceptado a nuestro Jesucristo como nuestro único Salvador, desde ese momento, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Aquí nos está afirmando. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué promesa, hermanos? Entonces, esas son las bases de un cristiano que tenemos que afirmar, que tenemos que tener seguro la vida eterna. No puede dudar, no, creo que conozco, no conozco, sino acá tiene que ser seguro. Tenemos que conocer a Dios. Entonces, el Señor es el que nos da vida eterna, no el pastor, no da vida eterna. Jesucristo mismo es el que nos da vida eterna y no perecerán jamás. No vamos a perecer, hermanos. ¿Cuál será su sinónimo de perecer? No, quizás nunca jamás vamos a, pero es porque estamos en las manos. Nadie nos podrá arrebatar. En el Teotihuacán menciona de la mano poderosa del Señor. Así venga el enemigo, así venga el diablo, porque estamos en una mano poderosa. De esa mano poderosa, nadie podrá, dice, arrebatar, como dice aquí Juan, ¿no? Jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, así es la promesa del Señor, hermanos. Por eso son bases fundamentales para un cristiano donde estamos principiando, donde estamos preparándonos o donde estamos creciendo, ¿no? Día a día. Y otra base, haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Otra base muy importante igual, haber conocido, dice, como su Salvador. El mismo Juan 12:13 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Hay lo que también nos están
afirmando acerca de nuestro Salvador. Entonces nosotros desde que hemos aceptado, desde que hemos conocido a Dios, ¿no? Más decía a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta somos hijos de Dios, ya no criaturas del Señor, ¿no? Como decía, sino hijos de Dios, ¿no? Entonces, desde que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Maestro, único Salvador, y nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. De esta ya somos hijos de Dios. Antes sin conocer, mire, creo que muy difícil puede ser, yo soy hijo de Dios. Sí, somos criaturas del Señor, porque Él nos ha creado. Dios ha creado, hermanos, a toda la humanidad, a toda la criatura. Pero otra cosa es ser hijos de Dios, ¿no? Hijos, acá dicen, y ese somos nosotros, a todos los que recibieron donde estamos, donde hemos aceptado, ¿no? Donde hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Como hijos de Dios, no somos engendrados de la sangre. Nosotros somos de la sangre, hemos nacido, nosotros tenemos mamá, papá, pero nosotros espiritualmente no somos así, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del varón, ¿no? Sino de Dios. Somos nacidos de Dios. Entonces, hermanos, qué importante las bases de un cristiano donde podamos tener. Entonces, el tercer paso, ¿no ve? Haber recibido a Cristo, su Salvador. Esa es otra base fundamental para estar seguros en la vida eterna. Hermanos, tenemos que siempre estar muy confiados a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso, como Él no hay. Y anterior domingo, con el hermano Rudy hemos visto, nadie nos ha preguntado, mire, en ese momento me viene a la mente, cuando Jesucristo tiene ropas blancas sus vestiduras, el ángel. Pero anterior domingo nos ha hecho ver el Rudy manchado sus ropas, salpicado con sangre, ¿no es cierto? Nadie nos ha preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué sería, hermanos, eso? En verdad es como salpicó la sangre. Cuando nos hacemos salpicar, como una ropa blanca, va a estar con manchas, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿de quién su sangre es el que ha salpicado? Porque va a aparecer notorios como tiene manchas rojas. Está salpicado con sangre. ¿Qué creen, hermanos? Nadie se preguntó, quizás ya era hora y no hemos preguntado. Y yo no quiero guardarme eso, porque no dice tan claramente en la Biblia, hermanos, en el versículo que hemos estudiado. No dice que es la sangre de tal. Hermanos, esto más termino. Jesucristo va a venir de verdad después de los 7 años al monte de Olivos con su poder y gloria. Poderoso. ¿Quiénes van no va a venir solito el Jesucristo? Nosotros, con sus ángeles, con todo su ejército, hermanos, del cielo va a bajar al monte de los Olivos. En el monte de Olivos, ¿quiénes van a esperar? El anticristo, el diablo. Porque hasta entonces, para esos años, este mundo va a tener un solo gobierno. No va a ser como hablan, ahora, no, Bolivia otro presidente, Chile tiene otro, Argentina otro, Rusia otro, Estados Unidos, no. Para esos tiempos, va a haber un solo gobierno, hermanos, que va a manejar. Va a tener un solo ejército a nivel mundo. Mire, es triste, ¿no? Contra Dios, contra Jesucristo van a alistarse para la guerra. Van a utilizar los armamentos, quizá los más últimos,
aviones, cohetes, hermanos, ¿con qué lanzan, hermanos, a destruir? Ahora son bombas, ¿no es cierto? Que misiles, no sé qué nombres, hermanos, tanto aéreo, marino, terrestre, y así van a prepararse. ¿Para quién? Para luchar con Jesucristo. Ellos van a querer, seguramente, con su cohete, con los aviones voladores, seguramente van a querer, no van a poder, hermanos. Jesucristo viene con su ejército, lo que estaba salpicado su ropa, va a ser es como con su pie, es como yo, aquí están muchísimos, millones de soldados, personas aquí están con tanques, con aviones, está con todo. Jesús va a pisar con sus pies. Cuando pisas a ver un animal que tiene sangre, pisas, te vas a salpicar, ¿no es cierto? Y entonces a toda esa gente que está en el monte de Olivos, donde va a pisar, dice, donde me he estrado mis pies, va a pisar con sus pies, va a pisar como a hormigas, a la gente, a millones de millones. Y nosotros, ¿qué componemos? Tenemos sangre, ¿no es cierto? Esa sangre, cuando va a pisar a millones de personas, va a saltar a su ropa. Ese va a ser un testigo de victoria donde Jesús ha vencido, ¿no? Y va a ser en su ropa, con esas manchas, con ese salpicón, ¿no? Entonces, y ese lo comenta, hermanos, en el libro de Apocalipsis, pero no dice claramente que ese va a ser la sangre de tal, sino en comentarios donde va con contextos. Yo pienso, así va a ser, porque su estado de pies es allá en Jerusalén. Ahí va a pisar a la tierra con su pie, es como pisar a las hormigas, así va a ser para Dios, porque si Dios, hermanos, al mundo maneja como una bola, como una pelotita, en sus manos está el mundo. Dios es gigante, su trono está arriba en los cielos, su pie aquí, sus estados pies aquí en la tierra. Imagínense, hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Y su pie, hermanos, como hormiguitas va a pisar y va a salpicar esa sangre de los hombres. Seguramente los soldados que están ahí, que quieran enfrentarse con Dios. Así va a ser, hermanos. Entonces, nosotros para ese tiempo no vamos a estar aquí. Más bien nosotros con Jesucristo vamos a venir. Primero estará seguramente, como es visto, con su caballo Jesucristo. Ahí estarán los ángeles. Detrás estarán la iglesia, los apóstoles, no sé cómo, pero vamos a venir un ejército tremendo del cielo. Y a ese ejército del cielo, nadie, así se han unido el mundo, hermanos, así han alistado ejércitos, tanto los tanques, no van a poder ganar a Jesucristo. Entonces, hermanos, siempre oremos, oren también por nuestras vidas, por la iglesia y por todo. Así va a ser, hermanos. Nosotros no vamos a estar acá, vamos a estar arriba, vamos a venir a reinar, hermanos, donde los vivos, e inmediatamente pasamos al milenio, ¿no? Entonces, y así, hermosos días lo que viene para la iglesia, pero para ello tenemos que estar nosotros preparados, lo que hemos mencionado, bases para ser un cristiano evangélico. Esas son las bases para ser un cristiano evangélico. Repito una vez más, termino, haber encontrado el camino de la vida. Primera base. Segunda base, tener la seguridad de la vida eterna. Tenemos que estar bien asegurados. Tercero, haber recibido a Cristo como su Salvador. Y por último, mantener una buena relación con Dios. Con Dios tiene que haber una buena relación. Tenemos que haber una comunicación constante con nuestro Dios, una comunión con Él llevándonos bien. Eso es lo más importante, mantener una buena relación con Dios. Así debemos mantener hasta el día de arrebatamiento. Entonces, hermanos, ya se aproxima, entonces prepararemos cada uno de nosotros asegurándonos en todo, y es en cuanto, hermanos, en esta tarde puedo predicar esta palabra. Entonces todos preparémonos, oremos, hermanos, por la guerra, lo que está pasando por Oriente. Mire, hermanos, estas son profecías. A Israel, así se unan, hermanos, países grandes, porque Israel es un país pequeño, ¿no es cierto? No es tampoco grande, Jerusalén, pequeño. Mire, hermanos, es increíble. Ese país pequeño no van a poder derrotar.
Así se unan Estados Unidos, Rusia, Irán, no sé, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque ahí va a estar pues el poder del Señor. Dios mismo va a estar protegiendo allá en Israel, hermanos. Así que nosotros tenemos que orar, ¿no? Triste también hemos visto los muertos allá, pero así totalmente no van a poder destruir, hermanos, fácil a Israel. Entonces, nosotros tenemos que solamente orar como iglesia y también nosotros orar por nuestras vidas mismos. Y es en esta tarde, hermanos, quiero hacer conocer bases de un cristiano donde podemos estar preparados. Nada más, hermanos, las horas se han llegado en esta tarde, podamos acercarnos al Maestro, Señor, ayudarnos a conocer, que si alguien está dudando, dígalo a Dios, Señor, no quiero tener duda, quiero, quiero estar seguro, Señor, con la vida eterna. ¿No? Entonces, Dios es Dios donde nos va a aclarar, nos va a dar esa claridad, hermanos. Entonces, para Dios nada es imposible. Y esta tarde vamos a orar, hermanos. Entonces, esta semana tenemos para qué orar, para planificar nuestra campaña o nuestro equipo o Operación Mateo. El Señor esta semana que nos dé más sabiduría. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Podamos orar por nosotros. Nos esperan, nos vamos a agradecer al Señor.